expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, declaramos con nuestros labios que venir a tu casa se trata de ti, Señor. Que poder abrir la Biblia y leerla es porque trata de ti, Señor, oh Padre. El que podemos, Señor, oh Padre, amarnos los unos a los otros es como consecuencia de que se trata de ti, Señor. El que seamos capaces de perdonar, Señor, oh Padre, a los que nos ofenden es porque se trata de ti, Señor, oh Padre. Hoy, Señor, elevamos nuestros labios delante de tu presencia en oración, oh Dios, para que cada cántico que entonemos, Señor, oh Padre, cada oración que levantemos a favor del necesitado, Señor, oh Padre, cada texto bíblico que busquemos, que meditemos en él, que escudriñemos, la palabra que va a ser expuesta, Señor, es porque todo se trata de ti, Señor. Y si la iglesia sigue estando vigente, Señor, en esta tierra, es porque tú eres el fundamento de la iglesia, Señor. Padre, ayúdanos a descubrir, Señor, oh Padre, que todos los que estamos aquí, aquellos que se conectan en internet para ver el culto, Señor, oh Padre, aquellos que verán el culto repetido, Señor, oh Padre, aquellos que están en un hospital o que están en una prisión, Señor, oh Padre, y están buscando tu rostro, Señor, es porque se trata de ti. Señor, somos privilegiados el saber que no tenemos que solicitar una audiencia para poder hablar contigo, Señor. No necesitamos, Señor, oh Padre, echar una solicitud para que alguien nos atienda en nuestra súplica. Tú, Señor, antes de que la palabra esté en nuestros labios, tú ya la conoces toda, Señor. Gracias porque tú no eres como los hombres, Señor. Gracias porque tú no necesitas, Señor, oh Padre, tener una burocracia previa para poder llegar a ti, Señor. Hoy, Señor, oh Padre, humildemente nos acercamos a ti en oración, dándote las gracias, porque todo es por ti, Señor, oh Padre. Te damos a ti la alabanza, la adoración, Señor. Muévete con libertad. Háblanos en esta tarde, Espíritu Santo, y que podamos, Señor, oh Padre, aprender más de ti, oh Dios. Que podamos enamorarnos cada día más de ti, Señor, oh Padre. Que aprovechemos cada minuto de este momento santo, Señor, para rendirte a ti alabanza y adoración, Padre. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor os bendiga. Vamos a tomar asiento antes de ponernos a tener nuestro tiempo de oración. Muchas cosas que han pasado y que tenemos que saber. Bueno, y casi todas son buenas noticias y damos gracias al Señor por eso. Deciros, hermanos, que el retiro de adolescentes que se va a hacer a finales del mes de agosto, hay 2 iglesias que han mostrado interés para participar con nosotros, sus adolescentes, en nuestro retiro y damos gracias al Señor.
los adolescentes de la iglesia Dios es Amor y los adolescentes de la iglesia de Alcorcón, Embajadores del Rey, pues quieren unirse a ese retiro y estar ese fin de semana pues teniendo intimidad con el Señor. Damos gracias al Señor porque un retiro que habíamos diseñado para los adolescentes de nuestra iglesia, pues Dios ha permitido de que otros adolescentes se animen y damos gracias al Señor por eso. Parece que Lander ponga en su estado de WhatsApp lo del retiro ha tenido su efecto. Entonces damos gracias al Señor porque hay que sembrar con todos los medios que tenemos. Damos gracias al Señor por eso. También, hermanos, no nos olvidemos de orar ahora en agosto por todos los hermanos que vais a estar compartiendo la palabra y trayendo el mensaje de Dios, tanto los martes, los jueves como los domingos, para que sea el Señor hablando a través de cada hermano, presidiendo a través de cada hermano y llevando la alabanza a cada hermano y hermana. Daros también la gratitud al Señor porque esta chica que se llama Verónica, que tuvo esta aneurisma y que estuvo tan malita, pues damos toda la gloria al Señor porque ya la han pasado a planta, ya ha podido hablar y gracias a Dios pues está recuperándose y eso es un milagro porque cuando hay un derrame cerebral de las características de esta mujer, habitualmente las personas fallecen, pero no ha sido el caso de Verónica. Dios la ha sustentado, la ha levantado y no solamente oramos por su sanidad, que es importante, sino oramos por su salvación, que es fundamental, porque al final la sanidad nos dura un ratito, pero la salvación nos dura toda la vida, ¿verdad? También, hermanos, os pediría oración. Sabéis que el jueves no voy a estar con vosotros, sí va a estar mi esposa y mis hijos. El jueves estaré en la iglesia en Alcorcón y la pastora Dinelli me ha pedido que comparta la palabra allí el día jueves. Y también después vamos a tener una reunión con los pastores de la iglesia y con los diáconos. Entonces os pido oración para que sea una reunión dirigida por el Espíritu Santo y que salga todo en victoria y bajo la cobertura del Señor, para que sea el Señor dirigiendo esa reunión que será después del culto, para que estéis orando. También, hermanos, deciros que el domingo ya estábamos en Sevilla, pasando frío, y pensábamos ir a un culto, a una iglesia en Sevilla, pero el pastor nos ha dicho que no. El pastor de la iglesia allí se llama Jesús Ramírez, ha dicho que no, que si vamos a uno tenemos que ir a los dos, porque dice que el que predica en un culto predica también en el otro. Pues entonces al final el domingo haremos, como dice el pastor Joaquín, doblete. Uno a las 10:15, 10:30 y otro a las 2:15. Entonces el domingo comenzamos las vacaciones en pleno apogeo ministerial. Damos gracias al Señor porque estaremos allí, orar por nosotros para que no nos derritemos en medio de los cultos, sino sabéis que el protocolo en la Junta de Andalucía es diferente. Nosotros en Madrid ya tenemos el 100% del aforo, en Andalucía ahora mismo todavía están en el 50%, por eso tienen que hacer 2 cultos, como hacíamos nosotros en la fase 0,5, ¿verdad? Entonces estemos orando por esto, que estaremos en Sevilla. También os pido oración como padre, porque el día jueves se examina Ruth del carnet de conducir, ya pues va al toro, y con el aprobado o con el suspendido, bendito sea el nombre del Señor, porque no fracasa el que suspende, fracasa el que no lo intenta. Así es que estamos para intentarlo, pero aprueba la primera que nos sale más barato. Entonces damos gracias al Señor por eso, o a la segunda. Entonces damos gracias al Señor para que el Señor se glorifique el día jueves. Ya me ha dicho que si aprueba que si le dejo el coche para ir a Sevilla. Le he dicho que tranquila, piano, porque para ir a Sevilla son muchos kilómetros, que para ir al Carrefour sí la dejo, pero para ir a Sevilla todavía es un poco pronto. Damos gracias al Señor. También, hermanos, he hablado con Víctor y con Gladys López. Gladys López le está funcionando ya el Istentino, el domingo no le funcionaba. Pues ya le está funcionando a un 25%. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? El hijo está contento porque hoy le iban a dar un poquito de agua y si asimilaba bien el agua a Gladys López, pues le van a quitar la sonda gástrica que tiene con la que le están alimentando. Pues una mujer con más de 84 años, es una mujer que ha pasado por muchas dificultades, aunque tiene una salud de hierro porque la hemos visto en diferentes circunstancias. Me acuerdo cuando se rompió la cadera, a los meses ya estaba andando, es una mujer todoterreno, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor porque ahora está en este proceso. El Istentino es un instrumento del cuerpo, un elemento del cuerpo, ¿verdad? Un órgano del cuerpo bastante delicado y está funcionando a un 25% y oramos para que pueda restablecerse al 100%. Y su hijo pues agradece todas las oraciones. Lo que sí me ha pedido el hijo, que por favor no le estemos atosigando a la mamá, porque al tener una sonda por la nariz y otra sonda por la boca para poder alimentarse, el coger el teléfono, esto, lo otro, le hace coger gases y le hace también
está un poco sobrecargada. Entonces, mandarle WhatsApp, mandarles audios de WhatsApp para que ella pueda contestarlo cuando pueda, en los momentos en los que tenga un poquito de fuerza, por amor a la hermana Gladys López. También, hermanos, damos gracias al Señor porque estuvimos orando por Cuba la semana pasada, seguramente os acordáis, por la situación que está viviendo el país. Había 2 pastores que habían sido encarcelados porque se habían manifestado en contra de todo lo que estaba ocurriendo en el país y lo habían metido en la prisión. Esos pastores se llaman Jeremy y Yarlan. Pues gracias a Dios ya le han dado la libertad y están juntamente con su familia. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? Damos gracias al Señor porque el Señor es muy bueno y contesta nuestras oraciones. También deciros, hermanos, que ayer fui al notario y no pude firmar, pero hoy he tenido que volver para llevar un papel y por fin ya hemos podido firmar las escrituras de la Federación de las Iglesias de Fe, y gracias al Señor pues ya es un paso más en lo que es la constitución de las entidades, como formamos la fraternidad de iglesias a nivel del Ministerio de Justicia, y damos gracias al Señor que después de tantos trámites y tantos papeles, ya sabéis vosotros lo que son los papeles, ¿verdad? Pues damos gracias al Señor porque hemos podido dar ese paso más. Y también, hermanos, deciros que este próximo viernes habrá una vigilia de oración a las 8 de la tarde, de 8 a 12 aproximadamente. Entonces, aquellos que estéis animados y que querráis tener un tiempo de intimidad, la iglesia estará abierta de 8 de la noche a 12. Siempre los últimos viernes de mes se hace una vigilia y se va a estar haciendo de manera presencial desde que se levantó el estado de alarma. Entonces, aquellos que estéis con ganas y con la intención firme de querer buscar al Señor más, pues ahí estará esta oportunidad para que la aprovechéis, de 8 a 12 de la noche. Lo he dicho bien, ¿verdad, Cecilia? Muy bien. Pues, hermanos, esos son todos los motivos que tenemos. Pues ya no los digo, van a aparecer los bloques de oración y nosotros vamos a orar por esos bloques de oración sin tener que decíroslo. Ahora lo que vamos a hacer es ponernos en pie para leer Apocalipsis capítulo 14, y vamos a leer los versículos que van del 6 al 13. Vamos a hablar de 3 ángeles que se tienen que manifestar en los posteros tiempos. Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 6 al 13. Cuando terminemos de leer esta porción bíblica, cantaremos una alabanza al Señor, y tras cantar esa alabanza al Señor, deciros que tendremos los tiempos de oración. Si os parece bien, no estamos asignando a nadie para que ore, lo que te invitamos a que tú leves tu voz en oración y puedas orar, que no te quedes callado, o no esperes a que ores siempre en los mismos, sino que tú puedas orar al Señor. Yo creo que la iglesia tiene la madurez suficiente para poder elevar su voz en oración, y si quieres orar por algo que no aparece en pantalla, tienes la libertad en Cristo para poder hacerlo, porque los bloques de oración simplemente te orientan para orar, no te limitan en la oración, sino te orientan para que tú sepas que hay cosas por las que orar, pero que tú puedes añadir todo aquello que el Señor ponga en tu corazón para orar, porque para eso estamos en libertad. A libertad nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Pues vamos entonces a leer Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 13. Leamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones de vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe,
bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La Biblia no nos dice que somos eternos, todo lo contrario. Todos tenemos que morir y tenemos que dar cuenta delante del Señor. Pero ahí hay algo que nos enseña el libro de Apocalipsis. Es que lo que hagamos en esta vida va a ser recordado por aquellos que tengan que seguir transitando por el peregrinaje de esta vida. Por lo tanto, hermano, haz obras que glorifiquen al Señor para que el día que tú estés fuera de este planeta, tú puedas y otros puedan dar gracias a Dios por tu vida, por todo aquello que pudiste hacer en el nombre de Jesús y que glorifica su nombre. Porque aquellos que adoran a la bestia no tienen un buen futuro, pero aquellos que adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores tenemos que marcar una gran diferencia en esta sociedad que nos ha tocado vivir. ¿Cuánto me gustaría que en la lápida en la que un día nos tendrán que poner la fecha de nuestra defunción puedan poner: aquí falleció una persona que vivió para Cristo, que marcó la diferencia en su generación, que impactó a los que estaban alrededor suya, porque eso será para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Vamos entonces a orar, vamos entonces a tener este tiempo de alabanza y en libertad, por favor, ora, levanta tu voz en oración y pon delante de Dios los motivos que aparecen en pantalla y también aquellos que tú sientas en tu corazón tener. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sí, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sí, yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gloria, Señor, de estar aquí, Padre mío, Señor, ante tu presencia, Dios de la gloria, Señor, te adoramos, te glorificamos, Padre mío, Señor, como solo tú te lo mereces, Dios de la gloria, Señor. Te agradecemos, Padre bueno, Señor, porque tú quitaste, Padre mío, Señor, lo que nos impedía, Padre amado, Señor, llegar hasta el trono de tu gracia, Señor, Padre mío, donde alcanzamos, Señor, Padre amado, el socorro y la misericordia que tanto anhelamos, Dios de la gloria, Señor. Mi alma te alaba y te glorifica, porque tú eres bueno, Padre mío, Señor, y nadie es como tú, Dios de la gloria, Señor. Solo tú, Padre mío, eres bueno, Dios amado, Señor, y nadie es como tú, Dios de la gloria, y nunca, nunca nadie lo habrá, Padre mío, Señor. Te agradecemos, Dios amado, Señor,
por tu sangre preciosa, Padre mío, Señor. Por eso venimos hoy ante tu presencia, Dios de la gloria, Señor, a pedirte por la recuperación completa, Padre amado, de Gladys López, Dios de la gloria, Señor, para que le funcione el intestino de manera natural, Padre bueno, Señor, que seas tú obrando en su vida, Padre mío, Señor. Sánala para que sea sana y sálvala para que sea salva, dice tu palabra, Dios amado, Señor. Te lo agradecemos, Padre mío, Señor, por tu sangre preciosa, Dios de la gloria, que seas tú limpiándola, guardándola, Padre mío, Señor. Cúbrela con tu sangre preciosa, porque tú eres nuestro médico por excelencia, Padre mío, Señor. Y lo creemos, Dios amado, Señor, porque por tu llaga fuimos sanados, por tu llaga fuimos curados, Dios de la gloria, Señor. La ponemos en tu mano de amor, Padre mío, Señor, en tu mano de sanación, que seas tú enviando lluvia de sanación sobre su vida, Dios de la gloria, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre bueno, Señor. También te pedimos, Padre mío, Señor, por los hermanos que durante el mes de agosto estarán predicando en la congregación. Dios hable a través de ellos, Padre bueno, Señor. Te pedimos, Dios de la gloria, Señor, que seas tú obrando, Padre mío, Señor, para que tu palabra, Dios de la gloria, Señor, no llegue vacía, Padre amado, Señor, para que llegue a nuestro corazón, Padre mío, que seas tú abriéndolo, Dios de la gloria, como a Lidia, la vendedora de púrpura, Padre amado, Señor, que seas tú abriendo nuestro corazón, Padre mío, para que tu palabra llegue, Padre amado, Señor, como refrigerio, Dios de la gloria, Señor. En ti creemos, en ti esperamos, Padre mío, Señor, y tu palabra es vida, Dios de la gloria, porque tú lo eres, Padre amado, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre, porque solo tú te mereces toda gloria y toda honra, Padre amado, Señor. También te pedimos, Dios de la gloria, Señor, por la operación de Patricia, por un tumor en la cabeza, Señor. Que seas tú obrando, Dios de la gloria, Señor, que seas tú, Padre mío, Señor, que sean tus manos a través de los médicos, Padre mío, Señor, porque los médicos, Dios de la gloria, ellos pueden decir lo que quieran, lo que puedan como humanos, Señor amado, porque tú también les has dado, Señor, Padre mío, esa facultad, Dios de la gloria, Señor, pero eres tú, Padre mío, Señor, el que da la última palabra, Padre amado, porque solo tú tienes, Señor, Padre mío, el poder de sanación, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el único nombre que tiene poder, Padre mío, Señor, porque solo tú tienes nombre sobre todo nombre, Padre amado, Señor. Te agradecemos, Padre mío, Señor. Inclina tu oído a nosotros, a nuestras súplicas, Padre mío, Señor, porque nos humillamos ante ti, Dios de la gloria, Señor, y ponemos todos estos enfermos en tus manos, Padre mío, Señor. Que seas tú obrando, Dios de la gloria, porque solo tú puedes hacerlo, Padre amado, Señor. Nosotros simplemente somos siervos infieles ante ti, Dios de la gloria, Señor. Somos instrumento en tus manos, Padre amado, Señor. Por eso te agradecemos, Dios de la gloria, Señor, porque solo en ti, Padre mío, Señor, por tu sangre fuimos curados y por tu sangre fuimos sanados, Señor. Todo esto en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Amén, Padre bueno, Padre santo, Dios de amor, Dios de misericordia. En el nombre de Jesús seguimos aquí clamando, Padre santo, suplicándole, Padre bueno, clamándole en el nombre de Jesús, Padre bueno, con su palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén, Padre bueno, Padre santo, le damos gracias, Padre santo, gracias por este hermoso día, por este día caloroso, gracias, Padre santo, por todas sus maravillas que nos da, Padre bueno, le damos gracias por todo, Padre santo, por darnos las fuerzas para estar aquí reunidos todos los hermanos unánimes en oración, clamándole, suplicándole, Padre santo. Gracias, Padre santo, gracias por este aliento de vida que nos da, Padre bueno, alabado sea su nombre, Padre santo. Padre santo, ahora mismo queremos pedir por el cuarto motivo. Damos gracias al Señor por los hermanos que han llegado de sus vacaciones, Daini, Saidi, Natalie. Gracias, Señor, por los hermanos que se han ido de vacaciones, que han disfrutado ese tiempo de vacaciones, Padre santo, y que hayan compartido con sus familiares, Padre santo, y que hayan hablado de su palabra, que haya sido para testimonio, Padre santo, y gracias por haberles llevado y traerles con bien, Padre santo. Le doy las gracias en el nombre de Jesús, Padre bueno, Padre santo. También seguimos orando por el retiro de los adolescentes que se celebrará del 27 al 29 de agosto en Fuente de Vida. Dios tome el control y sea una oportunidad de crecimiento espiritual para los adolescentes de fe.
Oh Padre bueno, Padre Santo, ponemos sus benditas manos de amor, Padre Santo, a todas las personas, a los adolescentes que van a estar en ese retiro, Padre Santo, que sea para edificación de todas las personas y que sigan aprendiendo más, Padre bueno, y que su palabra siga llegando a los confines de la tierra, Padre Santo. Se lo ruego, Padre bueno, en el nombre de Jesús, y que todo se haga bajo su santa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén y amén. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos y te hablaré. Y sobre ti fijaré mis ojos y te hablaré. Y te hablaré. Y te hablaré. Por este día, Dios de la gloria, gracias Dios mío porque nos permite estar aquí, Señor, compartiendo, Señor, con los hermanos, Señor, escuchando tu palabra, Señor, que hoy trae tu siervo, Señor, Padre, esa palabra de edificación para edificar a tu iglesia, Dios de la gloria. Señor, hoy queremos, Señor, pedirte, rogarte, suplicarte, Dios mío, por los enfermos de nuestra congregación, Padre bueno, que sea tú, Señor, trayendo sanidad, Señor, a Cecilia, a Jorge, a Patricia, a Julieta, a Jorge, a la pastora Rocío, a Doris, a Zulma, a Daisy, a Seú, a Angélica, a la pastora María, a Erika, a Lady, a Fernanda, a Patricia Trujillo, a Zenet, a Cintia, a Alessandra, a Eric, a Emmanuel, a Amanda, a Corina y a Luna. Bendito y alabado eres tú, Dios de la gloria, Dios de la misericordia, Padre. Hoy te rogamos, Dios mío, que tú en tu infinita misericordia derrames sanidad sobre cada uno, Señor, de estos tus hijos, Dios de la gloria. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Bendito y alabado eres tú, Señor. También pedimos, Señor, por las embarazadas, Dios mío, Padre Santo, para que tú seas fortaleciéndolas, para que esos bebés vengan fuertes y sanos, Dios mío, y no haya complicación, Señor, en su llegada, Dios de la gloria, y que tú seas fortaleciendo a las madres, dándole la fuerza a Yadira, a Carmen, a Erika, Dios de la gloria, que sea tú, Señor, bendiciéndola, Dios mío, y que esos niños crezcan en tu camino para la gloria y la honra. También te pedimos por la visita de la Cruz Roja mañana, día 28 de julio, para que hallemos gracia ante aquello entre la impresión de las instalaciones de la gloria, Señor, que sea tú poniéndonos en gracia, Dios mío, ante esta impresión, Dios mío, Padre, que todo esté perfecto, Dios mío, como ellos exigen, Dios de la gloria, para que así, Señor, sigan proveyendo para alimento, Dios mío, y que tú sigas proveyendo más cantidad para aquella persona que está necesitando alimento, Dios de la gloria. Señor, que sea tú abriendo esa puerta de bendición para tu gloria y tu honra, te lo pedimos, Dios de la gloria. También damos gracias al Señor porque han salido de las cárceles los pastores cubanos Jeremy y Yadarian, algo así. Padre Santo, te rogamos por ello, mi Señor, para que tú seas guardándolo, Dios mío, para que tú seas, Señor, dándole la fuerza, Dios de la gloria,
Bendito eres tú, Padre Celestial, que sea tú guardándolo, Dios mío, que no vuelvan a caer, Señor, Padre Santo, detenido, Dios de la gloria, que sea tú, Señor, guardándolo de todo mal y de toda maldad. También te pedimos por los pastores, Frank, que el domingo predica en Sevilla, Dios de la gloria. Bendito eres tú, Señor, que tú lo uses grandemente para tu gloria y tu honra, Dios mío. Allí, Señor, que cada año, Señor, Él lleva la palabra, Dios de la gloria. Que sea tú, Señor, glorificándote y poniendo esa palabra idónea para aquella persona, Dios mío, que está necesitada, Señor, de oír palabra de lo alto de los cielos. Te doy las gracias, Señor, que tú seas bendiciéndolo al pastor, a Rocío, a Ruth y a Ismael, llevándolo con tu paz y tu bendición, que disfruten de un descanso, Dios de la gloria, ese descanso merecido que todo hombre, Señor, necesita, Dios Santo, porque el cuerpo se cansa, mi Señor, pero en ti, Señor, tú nos das nueva fortaleza cada día. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Señor, que son nuevas cada día. Gracias porque tú nos amas, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, Señor, porque nosotros no somos dignos, Señor, de recibir tu perdón, de tu amor, Señor. Gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias por rescatarnos del pecado, por darnos salvación y la vida eterna en Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, gracias porque es lo único que podemos darte. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque escucha nuestras oraciones, tú contestas, Señor, y te muestra cada una de ellas
en cada momento, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Es lo mejor que ha podido suceder a nuestras vidas, Señor. El que tú saliste a nuestro encuentro, Señor. Tuviste compasión de nuestras vidas, Señor. Y gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque podemos estar ante ti, Señor, dándote toda la vida y toda la eternidad, juntamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, adorándote y alabándote como tú te mereces, Señor, porque tú vives y moras y reinas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Y nos gozamos, Señor, cuando estamos ante tu presencia, gozándonos, Señor, de las alabanzas y de tu palabra, Señor, y de tu luz que ilumina todo, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu presencia. Ahora queremos orar por los hermanos que están de viaje, Señor, para que tú cuides de la vida de Richard, de Giselle, de Estíbali, de Yacir, de María Eugenia, de Liz, de Fernanda, de José, de Yael, Nayeli y todos aquellos hermanos que aún no están ahí escritos, pero tú conoces a todos y cada uno de ellos que están saliendo y que tienen que regresar, que tú los lleves con tu paz, tu bendición, y tú los guardes a todos y cada uno de ellos de una manera sobrenatural como tú haces todas las cosas, Padre. Que tomemos también las decisiones como iglesia conforme tu voluntad, Señor. Que seas tú, Señor, manifestándote en medio de la congregación y que las decisiones que se tomen sean conforme a tu perfecta y agradable voluntad, Señor, que es agradable y maravillosa, Señor. También oramos por los hermanos mayores como Jorge, Iris, Norlinda, Mariana, Rosa, Tania, Teresita, Gladys, Isolina, Maricruz, Estela, Nunciata, el pastor emérito Joaquín, Yebra, Marisol, Irene, Yolanda, Silvia, Ana María, Mariano y otros tantos hermanos y hermanas, Señor, en un estado de edad avanzada, Padre, que tú sigas guardándolo, protegiéndolo bajo tu manto, Señor, que tú nos guardes como a los pollinos, la gallina guarda a los pollinos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Y gracias porque tú sigues obrando cada día, en cada momento, en cada segundo, en cada minuto, en cada hora, en cada día. Alabado seas tú por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor Padre amado, porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tanto amor derramado, Señor, que no sabemos con qué pagarte tanto amor, Señor Jesús de Nazaret. Ni en esta vida, ni en otra que tengamos, ni en millones de vidas que tengamos te podemos pagar, Señor Padre, porque no podemos hacer nada para alcanzar la salvación, sino que tú te hiciste hombre, Señor Padre. Por amor, Dios, te hiciste hombre, Señor. Bajaste a la tierra, viviste como uno de nosotros, pero fuiste perfecto, Señor Padre. Y fuiste a la cruz del Calvario, Señor. Te pusiste en el lugar que nosotros no merecíamos, Señor Padre amado. Gracias, Señor Jesús, por ese amor derramado, Señor. También quiero orar, Señor Padre amado, por la vida de Ruth, Señor Padre, para que seas tú, Señor, dándole sabiduría, Señor Padre, a la hora de tomar el volante, Señor Padre, que no la superen los nervios, Señor Padre amado. Te pido que le dé fuerza, Señor Padre amado. Oh Dios, te pido que quites toda inquietud de miedos y temores, Señor Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, Señor Padre amado, lo que conduce tú a través de ella, Señor Jesús de Nazaret. Oh Dios, que sea un día bendecido para ella, Señor Padre, que ella vaya confiada, Señor Padre amado, que ella en todo momento, Señor Padre amado, esté confiando en ti, Señor Padre amado. Quita todo nervio, Señor Padre amado, de su vida, Señor. Bendícela, Señor Padre amado. Y se ha llegado hasta aquí es porque tú la has llevado hasta aquí, Señor Padre. Y ella va a poder superar, Señor Padre amado, ese obstáculo, Señor Jesús de Nazaret. Oh Dios, Señor, conduce tú a través de ella, Señor Padre. Gracias, Señor, por la vida de ella. También quiero orar, Señor Padre amado, por las capellanías, Señor Padre amado. Quiero orar, Señor, por cada capellán que va a los hospitales, Señor Padre amado, a compartir tu palabra, Señor Jesús de Nazaret. Oh Dios, te pido que sigas abriendo puertas, Señor, en cada hospital, Señor Padre, para que tu iglesia sea luz, Señor Padre, en medio de los enfermos, Señor Padre amado. Gracias, Señor, por cada obrero, Señor Padre amado. Gracias por cada obrero de esta iglesia, por los obreros también de la Cuadrangular, que me acuerdo de ellos, Señor Padre, y de otras iglesias, Señor Jesús de Nazaret. Oh Dios, Señor, que tu Espíritu Santo pueda manifestarse a través de ellos, Señor Padre amado. Pon palabras de consolación en esas vidas, Señor Padre, que están en un hospital, Señor Padre, con cáncer terminal, Señor Padre amado, o con otra enfermedad, Señor Padre amado. Oh Dios, Señor, que puedan sujetarse a ti, Señor Padre amado.
Oh Dios, Señor, dale fuerzas y dale ánimo, porque estar en una cama, Señor, es muy difícil, Señor Padre amado. Pero solo tú puedes consolar, solo tu Espíritu Santo, Señor Padre, puede llegar hasta lo más profundo del corazón de una persona, Señor Jesús de Nazaret. También quiero orar, Señor, por los capellanes de las cárceles, Señor Padre. Oro por la hermana Katy, Señor Padre amado. Oro por el hermano José, el hermano de Paco Sánchez, Señor Padre amado. Y oro por todos los capellanes que he conocido, Señor. También oro por nuestro pastor Fran, Señor Padre amado, para que seas tú, Señor Padre amado, abriendo las puertas a través de ellos, Señor Padre amado. Oh Dios, Señor Padre amado, oro por cada preso, Señor Jesús de Nazaret. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que pueda convencer, Señor Padre, y que pueda transformar la vida de los presos, Señor Padre amado. Oh Dios, Señor, obra para bien en la vida de ellos, Señor, aunque hayan cometido un error, Señor Padre, que ellos puedan, Señor Padre amado, que ellos puedan aceptar su error, Padre amado, y puedan reconocer que solo en ti hay salvación, Señor Jesús, que en ti sí puede haber un cambio de vida, Señor Padre amado, que ellos puedan darle la espalda a todo aquello, Señor Padre, que no sirve, Señor Padre amado, pero que tú das oportunidades, Señor Padre amado, que tú das segundas oportunidades, terceras y cuartas, Señor Jesús de Nazaret, que tú has muerto en la cruz del Calvario y que tú estás de brazos abiertos, Señor Padre amado. Oh Dios, Señor, convence tú de pecado, justicia y juicio en la vida de ellos, Señor Padre amado. Te pido, Señor Padre, oro por las esposas de los presos, Señor Padre amado, por los hijos, Señor Padre. Oh Dios, Señor, que puedan tener un encuentro contigo, Señor Padre. Oro por las mamás de ellos, Señor Padre, que tanto han sufrido por sus hijos, Señor Padre amado. Oh Dios, dales aliento, Señor Padre amado, a las mamás, Señor Padre. Gracias, Jesús de Nazaret, en tu nombre, amén. Sí, Señor y Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias, Rey de Reyes, porque tú eres bueno, Señor, porque como dice tu palabra, para siempre es tu misericordia y tu bondad, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar delante de tu altar, Señor. De forma especial, Señor, queremos poner, Señor, delante de tu presencia, mi Señor Jesucristo, Padre, los niños, los jóvenes, Señor, la juventud, Señor, no solamente los que están dentro de las iglesias, sino también fuera, mi Señor. Padre Santo, ten misericordia, Señor, porque estamos en un momento en la sociedad, Señor, en que, como dice tu palabra, Señor, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, Señor. Padre, Señor Jesucristo, danos, Señor, a nosotros, Señor, como hijos tuyos, Señor, como conocedores de la verdad que eres tú, Señor, sabiduría, Señor, para poder, Señor, enseñar, Señor, para poder transmitir, Señor Jesucristo, qué es lo que viene de ti, Señor, qué es lo correcto, qué es lo verdadero, qué es lo genuino, mi Señor Jesucristo. Padre, danos sabiduría, Señor, para saber, Señor, cuándo hablar, Señor, y cómo decir las cosas, Señor Jesucristo. Padre Santo, danos, Señor, fortaleza, Señor, y valentía, Señor, para saber pararnos, Señor Jesucristo, para saber posicionarnos, Señor Jesucristo, a la hora de enseñar, Señor, y a la hora de ser ejemplo, Señor, delante de ellos también, Señor. Padre Santo, porque, Padre Santo, el enemigo tiene la mente de este mundo entenebrecida, Señor Jesús, y queremos, Señor, ser luz en medio de esa oscuridad, Señor. Padre, delante de ti, Señor, seguimos orando también, Señor, y clamando, Padre, que si es tu voluntad, Señor, que se pueda seguir adelante con ese instituto bíblico, Señor, que tú abras las puertas de los cielos, Rey de Reyes, Padre Santo, y nos des también, Señor, la sabiduría y la inteligencia, mi Rey, para saber cómo hacerlo, Señor, y en qué momento, mi Señor Jesús, Padre Santo, porque tú, Señor, tienes un tiempo para todo y no queremos ir por delante de ti, Señor, queremos ir detrás de ti, Señor, y, Señor, ver, Señor, cuando tú abres las puertas, Señor, para poder pasar por ellas, Señor, y cuando tú las cierras, Señor, para poder saber esperar, Señor Jesús. Padre, te damos las gracias, Señor, porque estás en este lugar, Señor, porque estás en medio de tus hijos. Gracias, Señor, porque nos enseñas cada día a poner nuestra mirada en ti, Señor, y no en ningún hombre, Señor, porque nos enseñas cada día a ser, Señor, hijos tuyos, Señor, dentro y fuera de estas paredes, Señor, con nuestra familia, Señor, y con nuestros amigos, con nuestros conocidos, Señor. Padre Santo, a poder ser, Señor, un ejemplo de ti, Señor, enséñanos a ser cada día más como tú, a poder ser canales de bendición, a poder, Señor, adoradores que te adoren en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, Señor, que nuestros labios no se callen, Señor,
para poder seguir hablando de tu nombre, Señor Jesucristo, y para que aunque sea con una simple mirada, transmitir tu amor, Señor. A ti la gloria por siempre y para siempre. Te adoramos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria y en tus hechos meditaré. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, queremos hoy felicitar el cumpleaños a David, el hijo de Jorge y Yadira, y la abuelísima Clara, que hoy David ha cumplido un año de vida. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ya David se ha hecho un hombrecillo. Y también Junior y Rosemary, que han cumplido un año más de matrimonio. Felicidades, ¿eh? Que el Señor os bendiga mucho. El domingo el pastor Tony que lo apunte para que se canten los felices aniversarios y los cumpleañeros. Y damos gracias al Señor por la vida de nuestros hermanos que se han hecho un año más bendecidos en el Señor. Y damos gracias al Señor por eso. Bueno, hermanos, pues, ¿cuántos tienen calor? ¿Cuántos tienen calor? Sí. ¿Sí? ¿Tienes calor? Pues yo me siento como en mi salsa. El Señor nos ha hecho el verano para unos cuantos. Luego llegará el invierno y otros disfrutarán. Pero disfrutemos ahora lo que nos gusta, el calor. De que el Señor ha hecho todo en su tiempo perfecto. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues deciros que hoy tenemos que aprender 1 de Juan capítulo 5, versículo 8. La semana pasada vimos que 3 eran los que daban testimonio en el cielo. El Verbo, ¿verdad? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y hoy en el versículo 8 de 1 de Juan capítulo 5 encontramos que 3 son los que dan testimonio en la tierra. Si te das cuenta, Dios todo lo que hace en el cielo también lo testifica en la tierra. De hecho, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar, como Juan el Bautista enseñaba a orar a sus discípulos, fíjate que en la oración del Padre Nuestro está: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir que el testimonio de Dios que Él manifiesta en los cielos, se manifiesta también en la tierra. Pero es más, ¿os acordáis cuando Moisés empezó a construir el tabernáculo, empezó a construir los elementos del tabernáculo? Si te das cuenta, todo lo que Moisés mandó a Bezaleel construir, que fue a quien Dios lo llenó con su Espíritu Santo para que construyera con todos los elementos de madera, de oro, de bronce, ¿verdad? Dice que eran imágenes de lo que el Señor le había revelado que estaba ¿dónde? En los cielos. De hecho, Apocalipsis te dice que el arca de la alianza, la del pacto, dice que cuando el Señor venga se abrirán los cielos, y dice que Juan vio en los cielos el arca de la alianza.
No la copia que hizo Bezaleel aquí en la tierra, sino la verdadera. Quiere decir que todo lo que hoy nosotros tenemos en esta tierra es porque ha sido declarado por Dios en los cielos. Hay tan poco de nosotros en nosotros mismos y hay tanto de Dios en nosotros que deberíamos de aprendernos este versículo para comprender que el testimonio de Dios se manifiesta en los cielos a través del Padre, del Verbo y del Espíritu, y que en 1 de Juan 5:18 se nos dice, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Y cuáles son? El Espíritu, el agua y la sangre. ¿Y estos tres qué ocurre? Concuerdan. ¿Y estos tres qué ocurre? Concuerdan. La semana pasada os dije que el versículo 7 de 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, en algunos manuscritos de las traducciones de la primera carta de Juan, no aparece como parte del texto, sino como un añadido a nota al pie de página. No en todos, pero sí en algunos. Y eso ha hecho que a muchos creyentes, incluso comentaristas bíblicos, incluso teólogos, hagan o duden acerca de la credibilidad inspiracional de ese texto. Justamente un texto que habla del testimonio de Dios en el cielo, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y como explicamos la semana pasada, no es necesario tener un texto bíblico para justificar que el testimonio de Dios a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo solamente se base en ese texto, porque pudimos ver a través de Génesis y a través del Evangelio de Juan y a través de muchas otras partes de la Biblia, como dice el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra, todo es verdad, que el testimonio de estos tres que está en el cielo se puede ver en diferentes partes de la Biblia. Pero, sin embargo, nadie discute sobre la veracidad de 1 de Juan capítulo 5 versículo 8. Y si te das cuenta, ese testimonio ¿dónde está? ¿En el cielo o en la tierra? Los de la tierra nos ponemos a discutir sobre el testimonio que ocurre en el cielo. Pero sin embargo este texto, que nadie discute, es un testimonio que es para lo que vivimos ¿dónde? Por lo tanto, si quieres discutir sobre el versículo 7, discutir es gratis. Si quieres opinar sobre el versículo 7, opinar es gratis. Decía algo Martín Lutero muy interesante. Cada creyente tiene derecho a examinar las Escrituras, pero no a decir lo que le dé la gana. Eso lo dijo en alemán. Yo lo he tenido que traducir. Nosotros no podemos decir lo que nos dé la gana cuando leemos algo de la palabra. Tenemos que pedir la inspiración del Espíritu Santo para entender con claridad lo que se nos enseña. Este testimonio que Dios hace en la tierra es a través del Espíritu Santo. Si te das cuenta, el Espíritu que estaba en los cielos descendió sobre nosotros. ¿Por qué Cristo era necesario que se fuera? De hecho, Jesús decía, me es necesario partir, me es necesario marchar. ¿Por qué Jesús insistía tanto en irse? ¿Tan infeliz estaba en la tierra? No. Sino porque mientras Dios hecho carne estuviera en la tierra, su cuerpo mortal, su cuerpo finito, lo limitaba a poder estar en la tierra en diferentes lugares. Jesús tenía que ir a pie desde Galilea, Judea, de Judea a Samaria, de Samaria hasta diferentes rincones. Si observamos esto, mientras Jesús estaba físicamente, corporalmente en la tierra, Él estaba limitado, como tú y como yo, al efecto del tiempo, del cansancio, del hambre, del sueño y de la sed. Pero cuando Él resucitó de entre los muertos y envió al Consolador, el Espíritu Santo, permitió que Jesús pudiera estar hoy con nosotros en Madrid, hoy con nosotros en Sevilla, hoy con nosotros en Jerusalén, hoy con nosotros en Colombia, hoy con nosotros en todos los rincones de la tierra, porque el Espíritu no está condicionado a un cuerpo físico. El Espíritu no está condicionado a nuestras limitaciones humanas. Por eso el testimonio de Dios en la tierra no es a través hoy de un cuerpo, sino es a través del Espíritu del Dios Santo y verdadero que es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, era necesario que Jesús partiera para que nosotros podamos tener el privilegio de estar con Dios aquí y que otros puedan estar con Dios en otra parte recóndita del África o de cualquier otra parte de la selva amazónica, sabiendo de que el Espíritu está con nosotros. Por lo tanto, dice que estos tres que dan testimonio en la tierra, nos interesa que sea el Espíritu Santo.
Porque si hubiera sido Jesús en cuerpo, como algunos querían, que Jesús no se marchara, ¿os acordáis de Pedro? No, Jesús le reconvino. No dice eso el texto bíblico, y lo cogió y le dijo, no, Jesús, tú tienes que quedarte con nosotros. Si se hubiera quedado, hubiera limitado que él mismo pudiera haber estado en diferentes sitios. De hecho, cuando resucitó, empezó a manifestar esta realidad. ¿No fue Jesús el que se manifestó a las mujeres? ¿No fue Jesús que se manifestó a los apóstoles cuando estaban reunidos? ¿No fue Jesús el que se manifestó en el camino en Emaús cuando dos iban camino, discutiendo por el camino, volviendo a su casa? ¿No fue Jesús el que se manifestó a más de 500 hermanos, como dice el apóstol Pablo en Corintios? Si no hubiera sido a través de esa resurrección y del Espíritu, la manifestación de la resurrección se hubiera quedado entre unos pocos. Por eso es necesario que el testimonio de la Iglesia en la tierra sea a través del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que hoy el gran discutido y el gran desconocido en la tierra y en medio de su Iglesia es curiosamente el Espíritu Santo. El que algunos tienen miedo de hablar de él. Qué interesante, ¿verdad? El que tiene que ser el testimonio vivo de la Iglesia de Cristo hoy. Nuestro espíritu da testimonio de que esto que estamos hablando es palabra de Dios. Por lo tanto, los tres que dan testimonio en la tierra son el Espíritu, y ahora vienen las dos realidades que explicamos en el versículo 6. El agua y la sangre. El agua como un símbolo de limpieza. Todo creyente en esta tierra, cuando manifiesta su fe pública, siempre se introduce en el mismo elemento, el agua, porque es el bautismo primero que uno creyente hace. El ponerle fecha y hora a dar testimonio público de su fe. Por lo tanto, el agua es una aspiración a una conciencia limpia. El agua es un símbolo de la presencia de Dios, de la palabra de Dios que mora en nosotros y que nos limpia. Pero por un lado, el testimonio de la tierra del agua que nosotros hacemos a través de nuestra confesión pública de Jesús y que lo hacemos porque el Espíritu Santo mora en nosotros, también se manifiesta a través de la sangre del Cordero, porque es la sangre de Jesús la única que nos redime de los pecados. No es el bautismo en agua el que nos quita los pecados, como algunos dicen. El día que me bauticé, el mar se llevó todos mis pecados. No. El día que te bautizaste, el mar no se llevó ningún pecado. Si acaso se pudo llevar alguna costra de la suciedad que tenías, pero pecado ninguno. Porque si fuera por agua, aquí estuviéramos con una manguera los domingos haciendo bautismo de la aspersión. No es por agua por lo que somos salvos, es por medio de la sangre del Cordero que da testimonio. Es la sangre de Abel el justo, ¿no dice eso Jesús? La sangre de Abel el justo todavía clama por justicia, ¿no dice eso Jesús? Jesús cuando habla de Abel, Jesús cuando habla de Jonás. Es la sangre de aquellos mártires, de aquellos hombres que dieron por causa de su fe su vida. Es la sangre la que nos purifica, es la que fue derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el testimonio de la Iglesia en la tierra es a través del Espíritu Santo, es a través de el agua del bautismo y es a través de la sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Y estos tres, ¿qué dicen? Concuerdan. ¿Y sabes dónde se ven estos tres testimonios en una persona? En Jesús. ¿No fue Jesús el que dijo, que sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo? ¿No fue ese Jesús? ¿No fue Jesús el que se bautizó para comenzar su ministerio público en la tierra, en el Jordán, a través de su primo Juan el Bautista? ¿Y no fue Jesús que en la cruz del Calvario le pincharon en un costado y de su costado salió agua y sangre? Los tres testimonios que concuerdan en la misma persona, en Jesús. ¿Te das cuenta cómo no hace falta tener un versículo así cogido de un papelito para decir, es que este versículo no nos vale? Es que hay muchos más versículos que nos hablan de la Trinidad de Dios. Porque estos tres que concuerdan es el Padre que está en los cielos, que se abrieron los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sabes cuándo eso pasó? Cuando se bautizó Jesús, en el agua. El cielo dio testimonio de lo que estaba pasando en la tierra. El cielo, el Padre, el Hijo en la tierra, que luego ascendió a los cielos, y el Espíritu que descendió del cielo como en forma de paloma, dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y estos tres concuerdan. Por lo tanto, vamos a decirlo todos juntos el versículo bíblico. Y estos tres dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua
y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y estos tres, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. Muy bien, ahí tenemos entonces la explicación del versículo 8. ¿Lo tenemos claro el versículo? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Porque si alguna vez tienes que hablar de la Trinidad de Dios, puedes hablar de estos textos bíblicos que te van a ayudar a que las personas comprendan lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la triunidad de nuestro Dios Todopoderoso. Pues bien, vamos entonces a Filipenses. Hoy vamos a concluir la carta a los Filipenses. Vamos a Filipenses. Vamos a orar al Señor para que sea el Señor hablando a través de esta carta tan preciosa que tenemos. Oramos y arrancamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta tarde, Señor, en la cual hemos podido tener un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, Señor, donde hemos podido elevar nuestra voz y hemos podido, como pueblo tuyo, en unidad, orar e interceder por las diferentes circunstancias que nos rodean, Señor, y las cuales no somos indiferentes, Señor. Padre, ahora queremos alimentarnos de tu palabra. Permite que esta palabra que va a ser expuesta sea una palabra rema que provenga del cielo y que traiga alimento y sustento a cada creyente. Quita de mis labios todo aquello que moleste, que estorbe, que sea tropiezo para la carne, Señor, oh Padre, y que sea tu Espíritu Santo tomando control de mis labios y atención en los oídos y corazones de aquellos que tienen que recibir esta palabra, Padre. Por eso, Señor, oramos en el único nombre que hay poder, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada fue la introducción al tema de Filipenses. No voy a repetir todo lo que dimos porque hablamos mucho acerca de todo lo que se componía la carta, pero solamente a modo de vista de pájaro sería bueno recordar cuál era el versículo clave que nos resume muy bien la carta a los Filipenses, que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Si lo tenemos en pantalla, en el capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo escribe y dice: completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Si hay algo que se destacaba en la carta a los Filipenses era que había ¿qué? Gozo. Un gozo de un hombre que estaba en prisión, que estaba metido en una casa custodiado por un romano y que desde esa carta predicaba el Evangelio, atendía a personas que necesitaban de Dios y escribía cartas a las iglesias que estaban siendo edificadas a través de toda la cuenca del Mediterráneo. Por lo tanto, el apóstol Pablo, en medio de sus prisiones, tenía mucho gozo. También dijimos y descubrimos que cuando Pablo y Silas son encarcelados, dice que los dos están cantando a las 3 de la mañana en la prisión, que la prisión tembló, las puertas se abrieron y dice que todos fueron corriendo al lugar más profundo porque allí estaba el apóstol Pablo y Silas, los cuales ninguno huyeron, incluso el carcelero quiso quitarse la vida, ¿os acordáis, verdad? Y le dijeron, no, estamos todos aquí, le dijo el apóstol Pablo. ¿En qué cárcel ocurrió eso? Justamente en esta, en Filipo. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que en medio de las circunstancias que tenemos que atravesar y vivir, no podemos perder nunca el gozo. De ahí la canción esa tan bonita que cantamos nosotros, que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. También dijimos algo que es importante recordar, que originalmente Filipo, la ciudad de Filipo, no se llamaba así, sino que se llamaba Querenides, que significaba pequeñas fuentes, debido a los numerosos manantiales que había en esa zona. Es una ciudad que estaba en Macedonia y que se le cambió el nombre de Querenides a Felipe como consecuencia de Felipe II de Macedonia. Justamente este fue el padre de Alejandro Magno. Es decir, los grandes emperadores de esta tierra, una de las cosas que hacían cada vez que conquistaban un sitio era que le ponían el nombre de las ciudades de ellos mismos, porque era una manera de perpetuar a quién pertenecía a eso, ¿verdad? Nosotros a pequeños rasgos somos muchas veces como los emperadores, porque según quien gobierne en este país le cambia el nombre a las calles. No ha cambiado mucho la historia, ¿verdad? Diría, hombre, pero esos son los políticos, no, ¿y nosotros? Cada vez que tenemos un hijo, quien decide poner el nombre somos nosotros. Le ponemos el nombre que queremos, ¿verdad? Salvando las distancias. Cuando te compras un pájaro, le llamas Kiko,
porque tú quieres llamar Kiko a tu pájaro, o Bartolo, porque es tuyo, ¿verdad? Pues el sentido de propiedad muchas veces en los emperadores era ponerle el nombre suyo a las ciudades que ellos conquistaban. Estas ciudades tenían manantiales de agua y también era atraída por algo que en Europa no había mucho, porque ya casi todo se había saqueado, porque sigue siendo Europa el viejo continente, y eran las minas de oro. Eso hizo que Felipe conquistara la región y cambiara el nombre de Crenides a Filipo, que Filipo significa Felipe, Felipe II de Macedonia. Muy bien, dicho esos pequeños detalles, vamos a hablar hoy de cuáles son las características de Filipenses. Filipenses, una de las cosas que podemos descubrir, a diferencia de otras cartas que hemos estudiado, es que no hay ninguna referencia del Antiguo Testamento. No sé si lo habéis observado, pero casi todos los libros del Nuevo Testamento tienen referencia a pasajes del Antiguo Testamento. Si coges una Biblia de estudio, observarás que todo lo que ocurre en la carta de Filipenses no hay ni siquiera una nota que diga esto se encuentra en tal texto de Isaías, esto se encuentra en tal texto de Éxodo. No. Todo, absolutamente todo que escribe el apóstol Pablo aquí no tiene ninguna referencia al Antiguo Testamento. Y sin embargo, sin tener ninguna referencia, es una carta totalmente cristocéntrica, centrada en el Evangelio y que nos ayuda a descubrir que no podemos perder el gozo en medio de la tribulación. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Cuáles son las características de esta carta? Bueno, lo primero que podemos descubrir como característica es que Pablo manifiesta en esta carta un estilo de vida particular. ¿Y cuál es ese estilo de vida? Repite conmigo, primera característica, la humildad. La humildad personal. La palabra humus en latín significa tierra. Cuando una persona dice que es humilde, es porque una persona tiene los pies en la tierra. ¿No te han dicho eso alguna vez? Deja de soñar, pon los pies en el suelo. ¿No te han dicho eso alguna vez? Humildad significa estar cerca de la tierra. Pero fíjate que para nosotros la humildad no es tener cerca los pies en la tierra, sino más bien tener las rodillas cerca de la tierra, sino más bien tener la boca cerca de la tierra. Cuando uno se humilla, uno está volviendo al polvo del cual fue tomado. Quiere decir que el apóstol Pablo está manifestando que el gozo no se pierde cuando hay humildad, pero cuando hay soberbia, me sube la bilirrubina. Voy a poner un ejemplo. Vas a un sitio que te atiendan y te pides un café con leche caliente y te ponen el café con leche con hielo. Pero usted, ¿quién se ha creído? Yo lo que le he pedido ha sido esto que usted me ha puesto aquí es una porquería. ¿Usted cómo permite trabajar en este establecimiento cuando yo soy el cliente y el cliente siempre tiene la razón? Cuando hay humildad, hasta los errores de otros se tratan de una manera diferente. Pero cuando hay soberbia y arrogancia, reclamamos como si que nosotros nunca nos equivocamos y como que el resto es digno de desconfianza porque siempre se equivocan en todo lo que hacen. ¿Te ha pasado eso alguna vez al atender a alguien en el público? Porque te has podido equivocar con alguien y ha demostrado humildad. Y te has podido equivocar con alguien y también no ha podido demostrar humildad, y la actitud es totalmente distinta, ¿verdad? Miren lo que dice Filipenses 2. Filipenses 2, versículos del 1 al 4, nos habla el apóstol Pablo acerca de esta humildad. Fíjate cómo la presenta el apóstol Pablo, de una manera muy poética. Filipenses 2, versículos del 1 al 4, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Fíjate que es característica de la humildad. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿cómo qué? Con los pies en el suelo, con las rodillas en el suelo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él. He visto en ocasiones personas que les gusta humillar a los que se equivocan, porque es su manera de demostrar que ellos hacen bien las cosas y el resto no. Versículo 4, fíjate lo que dice. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de
los otros. No hay mayor grandeza que tratar a la gente con humildad. Te ganas el respeto de las personas con la humildad. Te ganas la enemistad con la soberbia. Por lo tanto, antes del quebrantamiento siempre está la soberbia. Pero antes del gozo siempre está la humildad. Y el apóstol Pablo nos enseña a que no perdamos el gozo actuando de manera humilde. Por lo tanto, esa frase de ¿tú qué me vas a contar? Si yo ya lo sé todo. Si yo ya he vivido muchas historias y yo ya tengo muchas cosas, no tienes nada nuevo que decirme. Guardémonos esas opiniones que lo único que manifiestan es la carencia de humildad que hay en nuestro corazón. Todos tenemos que aprender mucho. Y el que piensa que lo sabe todo, ese día está demostrando que no ha aprendido nada. La segunda cosa que es como característica de la carta a los filipenses es que el apóstol Pablo dice que hay que esforzarse por llegar a la meta. Yo sé que el esfuerzo a algunos les cuesta trabajo. Esforzarse es difícil. No digo esforzarse un día. Esforzarse un día es fácil. Esforzarse incluso un año, bueno, es un reto. Esforzarse todos los días, la cosa ya se complica mucho. El apóstol Pablo nos dice que nos debemos de esforzar por llegar a la meta. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Mira lo que dice Filipenses 3, versículos 13 y 14. Lo leemos ahí, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Párate aquí un momentito. ¿Te acuerdas de la historia cuando Jesús le dijo a un hombre necio? ¿Cuál es la actitud de ese hombre? Dice que tiene unos graneros, dice que los llenó los de trigo. ¿No te acuerdas de la historia? Y estaba el hombre ya que incluso dice, los voy a hacer más grandes para que me entre más, ¿verdad? Y dice que el hombre cuando ya hizo sus graneros, lleno, todo bien, prosperó, se sentó, se rascó el ombligo y las empezó a ver venir, ¿verdad? Y el Señor le dice a ese hombre con esa actitud de arrogancia y de comodidad, de acomodamiento, es necio. Vamos, la palabra necio en el diccionario es tonto, lo digo para que nadie tenga duda. Tonto. Mañana vienen a pedirte tu alma y todo lo que tienes. No te va a valer absolutamente de nada. El apóstol Pablo, fíjate todo lo que hizo a lo largo de su vida, naufragios, tribulaciones, cárceles, latigazos, persecuciones. Es decir, el hombre había vivido todas las peripecias que pudo vivir. Y fíjate lo que dice. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Fíjate que esto sería muy bueno que hiciéramos como los móviles, nos reseteáramos como los ordenadores. Que todo lo que hemos hecho hoy, bien, mañana le deja el botón de reset y que sepas que ya no vale para nada. Porque mañana hay que volver a empezar. Que hoy has orado 2 horas, reset, mañana tienes que volver a hacerlo. Hoy has hecho una buena obra de caridad, reset, mañana hay que volver a hacerla. Que hoy has leído la Biblia todo durante 4 horas y media, perfecto, reset, mañana hay que volver a leerla otra vez. El problema es que nosotros acumulamos los méritos como medallitas en el ejército. Y llega un momento que la vida cristiana que vivimos no es la vida de la actualidad, sino la que hacíamos antes. Porque yo antes ayunaba, porque yo antes oraba, porque yo antes evangelizaba, porque yo antes... Pero el antes no vale para hoy. De la misma forma que lo que comiste ayer no te vale para alimentarte hoy. Jesús dijo, cada día le basta su propio afán. Y Pablo dice, una cosa algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Para mí eso es un reset. Y extendiéndome a lo que está delante. Y dice el versículo 14. ¿Prosigo a dónde? A la meta. Eso significa esfuerzo. El esfuerzo es, me olvido de lo que he hecho, porque tengo que seguir trabajando. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Has escuchado alguna vez que lo difícil en la vida no es llegar a un lugar, sino es mantenerse? ¿No lo has escuchado alguna vez? Esto cuando alguien se pone en régimen y pierde 40 kilos. ¿Has llegado a la meta? Felicidades. Ahora lo complicado es mantente.
En la vida espiritual es igual. No es cuestión de llegar, sino es cuestión de mantenerse. Yo admiro a esos pastores que llevan 40, 50 años sirviendo. No, ahora sí, ahora no, ahora sí, unos años sí, otros años no, no. Ininterrumpidamente. Cuando hablo de una trayectoria pastoral ininterrumpidamente, donde han pasado por naufragios, latigazos, desprecios, abucheos, donde han pasado por diferentes circunstancias y siguen ahí al pie del cañón. Ese tipo de ministerio es el que admiro. No esto de he sido pastor en 400 iglesias, 4 años en una, 4 años en otra, 3 años de año sabático, 1 año de viaje, no. Eso no me requiere ningún tipo de... Hablo de el que ininterrumpidamente está ahí. Eso implica esfuerzo. Eso implica santidad. Porque la perseverancia, sin perseverancia, no podemos llegar a la meta. Por lo tanto, hermanos, Dios nos habla a través del apóstol Pablo a que tenemos que esforzarnos olvidando, reset, lo que ya hemos hecho y extendiéndonos a lo que está delante. Tercera característica, y esto es muy importante, yo tengo que aprender esta característica mucho, tranquilidad. Filipenses capítulo 4, versículo 6, que nos ponemos nerviosos, que viene en curva y nos ponemos nerviosos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y cómo dice? A que te pones afanoso cuando no llegan las cosas que estás pidiendo, ¿verdad? Señor, ¿y mi esposa para cuándo? Y pasan los años y sigues soltero, ¿verdad? Señor, que se me pasa el arroz. Y Señor, ¿mi trabajo para cuándo? Y Señor, ¿el ministerio que me has prometido para cuándo? Y Señor, y esto que tú me dijiste, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios con toda oración y ruego. Y fíjate que lo que te dice, para no perder el gozo, con acción de gracias. Con acción de gracias. Por lo tanto, puedes decirle al que tiene la 2, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. ¿Tú sabes con cuántos años Dios llamó a Moisés a liberar al pueblo de Israel? Y nació con un propósito, Moshe, sacado de las aguas. Lo llamó con 40 años. No era un guayabito, tenía 40 años. ¿Tú sabes con cuántos años llamó Caleb? Fue llamado Dios por Caleb para conquistar Hebrón. 85 años. ¿Y el hombre sabe lo que dijo? Le dijo a Josué, le dijo Caleb, un anciano, a Josué, que era el que había sustituido a Moisés. Cuando Moisés y yo teníamos 40 años y fuimos enviados... le dice Caleb a Josué que cuando Moisés nos envió a ti y a mí a conquistar la tierra con 40 años, a inspeccionar la tierra con el informe favorable, os acordáis, ¿verdad? Nos los comeremos con pan. Dice, ahora que tengo 85 tengo la misma fuerza que cuando 40. Eso sí que se llama estar preparado para la vida moderna, ¿verdad? Estaba preparado, con 85 años estaba preparado para recibir la promesa de Dios. Por nada estéis afanosos, las cosas no llegan cuando queremos, sino cuando Dios nos ve preparados. Hay veces que cuando menos nos lo esperamos llegan y hay veces que lo único que nos toca es esperar en tranquilidad. ¿Puedes decir amén, José Miguel? Muy bien. El pobre que buscaba novia debajo, como la zarzamora por los rincones ya la tiene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuarta característica. El Señor da habilidad para hacer y para afrontar las diferentes circunstancias que nos toca vivir. Hay veces que decimos, yo no puedo pasar por lo que ha pasado fulano. Y luego el Señor nos hace pasar por ese fuego y descubrimos que sí podemos. Incluso por situaciones que nosotros ni siquiera hubiéramos podido imaginar que nos va a tocar vivir. Hay veces que Dios nos capacita con habilidades para afrontar las circunstancias. Solamente podemos descubrir si estamos preparados cuando vivimos en tales circunstancias. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tienes ahí? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Seguro que te lo sabes. La palabra todo. ¿Lo dice ahí el texto? Todo. ¿Todo qué? Lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, habría un reto de interpretación que podríamos tener en cuenta a la hora de estudiar Filipenses. Y es cuando el apóstol Pablo habla
de los enemigos de la cruz. ¿Os acordáis que os mandé una tarea, verdad? La tarea era leer Filipenses porque se tardaba 15 minutos. No voy a preguntar quién lo ha leído, porque realmente el beneficio está en que lo has leído. Hay una frase que el apóstol Pablo escribe en Filipenses y dice, los enemigos de la cruz. Incluso Pablo habla de los perros y de los malos obreros. Los enemigos. La pregunta, el reto de interpretación que tenemos nosotros es, ¿y quiénes son los enemigos de la cruz? ¿Quién es un enemigo de la cruz? ¿Un impío? No. Sino un mismo creyente que no confía en las promesas de Dios. Un enemigo de la cruz puede ser un mismo creyente que habiendo escuchado el Evangelio, habiendo vivido conforme a todo lo que ha vivido y ha visto, puede convertirse en un enemigo y un tropiezo para la cruz de Cristo. En ocasiones los mayores tropiezos que encontramos los creyentes no vienen de la gente del mundo, porque de la gente del mundo nos lo esperamos todo. Pero de la gente de la iglesia, pues yo no me lo esperaba. Pero es que es ahí, en ese momento, donde nos damos cuenta si nosotros mismos podemos llegar a ser enemigos de la cruz de Cristo. Debido a que primordialmente esta carta es una carta práctica, y eso es algo que nos gusta a muchos los creyentes de este siglo, que es una carta que debemos de poner en práctica, Filipenses, aunque no contenga citas del Antiguo Testamento, hay momentos en la biografía del apóstol Pablo acerca de su vida espiritual, como en el capítulo 3, versículos del 4 al 7, que vamos a descubrir, Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 7, que nos ayuda a comprender cuál es la autobiografía que el apóstol Pablo tiene como creyente. Filipenses 3, 4 y 7. ¿Lo tenemos ahí? Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Aquí está el currículum del apóstol Pablo, ¿eh? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y vaya perseguidor. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Irreprensible significa que no hay nada con lo que se te puede señalar con el dedo. Pero, fíjate, con ese currículum, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado por basura, como pérdida, por amor de Cristo? ¿Somos capaces de tener las cosas como pérdida por amor a Cristo o nos aferramos al pollino? Los que estuvisteis el domingo sabéis de qué estoy hablando, ¿verdad? O nos aferramos a nuestro pollino, atado a nuestra estaca. De la misma manera, aunque no hay mucha instrucción teológica en esta carta, también hay un magnífico pasaje que describe lo que conocemos como la humillación y la exaltación de Cristo. Y lo vamos a leer. Está en el capítulo 2, los versículos del 5 al 11. El apóstol Pablo habla de aquel que se humilló y que fue exaltado por Cristo, cumpliendo así con la primicia del Evangelio, que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y Jesús se humilló. Fíjate lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo. Fíjate que el asunto es práctico, es para que nosotros lo podamos poner en práctica. ¿Y cuál es ese asunto? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Seguimos leyendo? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y versículo 11 y último. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Somos capaces nosotros de pagar el precio que pagó Cristo estando aquí en la tierra? Porque nosotros nos aferramos a nuestras posesiones, a nuestros títulos, nos aferramos a nuestros lugares y el Señor nos enseña a actuar de la manera
que Él actuó. Él no tuvo ningún obstáculo en desprenderse de quién era y qué tenía. Y todo lo hizo por amor. Hermanos, el tema principal de la búsqueda de la semejanza a Cristo es el elemento más definitivo en el crecimiento espiritual y en la pasión que el apóstol Pablo tiene para con el Señor. Por lo tanto, si nosotros decimos que tenemos pasión por Cristo, que no es solamente el nombre de una iglesia, sino también debe de ser una pasión que cada creyente tiene, deberíamos de tener la facultad de tenerlo todo por perdido, tenerlo todo por basura, por alcanzar a Cristo. No nos aferremos mucho a las cosas de este mundo, que luego sufrimos más. Yo descubrí por qué me quemaron el coche cuando tenía 18 años. Porque el coche se había convertido en mi Dios. Lavaba más mi coche que mi propio cuerpo. Entonces, y lloré, ¿cómo lloraba? Hoy me queman el coche y digo, bueno, vamos a tener que cobrar la indemnización por coche incinerado. Pero no voy a echar ni una lágrima por eso, porque los coches vienen y van. Me preocuparía más que mi alma estuviera ardiendo en el infierno. Hay veces que los creyentes lloramos más cuando perdemos un trabajo que cuando perdemos la santidad. Y eso es falta de crecimiento y madurez espiritual. Y en ocasiones Dios nos tiene que zarandear un poquito para que descubramos, yo soy tu todo, dice el Señor. Yo soy tu todo. Antes de que te formase en el vientre, te escogí, te llamé, te puse nombre, mío eres tú. El Señor te dice, antes de que tú tuvieras tu primer empleo y tu primer sueldo, nunca te faltó la comida porque yo te la proveí siempre. Antes de que te valieras por tus propias manos y por tus propias piernas y digas la frase ilustre, a mí nadie nunca me ha ayudado, estás mintiendo, porque yo siempre te ayudé cuando fuiste tu primer llanto y alguien se acercó para consolarte. El Señor es nuestro todo. Por eso, hermano, pasar muchas veces por tribulaciones momentáneas produce en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, ¿por qué Pablo está gozoso? Bueno, pues lo vamos a descubrir. Eric, vamos a ir rápido en esto. Filipenses 1:4. En Filipenses 1:4, fíjate lo que dice el texto. Lo tenemos ahí en Filipenses 1:4, ¿vale? Dice, siempre en todas mis oraciones rogando ¿con qué? ¿Tú oras con gozo? ¿Oras con gozo? Porque Pablo oraba con gozo. Vete al versículo 18, Eric. Versículo 18. Fíjate lo que dice el versículo 18, por si alguien tiene alguna duda de que el gozo no está presente. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. ¿Y en esto qué? ¿Y en esto qué? Ven conmigo al versículo 25, por si tienes dudas. Versículo 25, vamos al versículo 25, a ver si el gozo es algo momentáneo. Versículo 25 dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, ¿y qué? ¿Y vuestro qué? Gozo. Ven conmigo al versículo 26, uno más para abajo. Vamos a un versículo más para abajo y encontramos que dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Ven conmigo ahora al versículo 2 del capítulo 2, versículo 2, y mira lo que dice. Completad, ¿qué? Mi gozo, sintiendo lo mismo. Ven conmigo ahora al versículo 16 al 18, y mira lo que dice, del 2, 16, 18. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Seguimos leyendo hasta el 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ¿me qué? Y regocijo con todos vosotros. Versículo 18. Asimismo, ¿qué? Gozaos. ¿Y qué? Regocijaos también vosotros conmigo. Ven conmigo al capítulo 3. El capítulo 3, versículo 1, y vuelve a hablar otra vez del gozo, para que veáis que está en toda la epístola completa. Dice, por lo demás, hermanos, ¿qué? Por lo demás, hermanos, ¿qué? Ven conmigo al versículo 3. Ven conmigo al versículo 3 del capítulo 3 y encuentras que dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, ¿y qué? Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza
en la carne. Ven conmigo al capítulo 4, versículo 1. En el capítulo 4, versículo 1 dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados y deseados, ¿qué dice? Gozo y corona mía. Ven conmigo al versículo 4. En el versículo 4 del capítulo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Otra vez qué? Regocijaos. Y ahora ven conmigo al versículo 10. Y en el capítulo 4, versículo 10 dice la palabra del Señor: en gran manera, ¿qué? En el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Desde el capítulo 1 al capítulo 4 hay algo que siempre está presente en el apóstol Pablo: el gozo. ¿Serás capaz de alegrarte cuando las cosas no salen de la manera que te gustaría que fueran? Yo sé que muchas veces cuando las cosas no salen de la manera que te gusta, es como un jarro de agua fría, pero ahí está la humildad, en aceptar de que nuestros tiempos están en las manos del Señor, en aceptar de que aún a pesar de que circunstancias no salgan de la manera favorable, según nuestro entendimiento, nos seguimos gozando porque nuestros tiempos y nuestra vida está en el Señor. Hay una cosa característica en esta carta que en esta carta aparece, mejor dicho, que en esta carta no aparece y que en otros escritos de Pablo sí. Pablo en muchas iglesias siempre era cuestionado como apóstol, entre otras cosas porque él fue el único que no convivió con Jesús. Más bien aparece Pablo siendo joven, Saulo, cuando apedrean a Esteban y echaron la ropa a sus pies. Esa fue la primera aparición pública de Pablo en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles. Y una de las cosas que tenían los creyentes de esa época es que veían a Pedro, veían a Juan, que hablaban de cómo habían dormido con Jesús, cómo habían comido con Jesús, cómo habían convivido con Jesús. Pablo no podía hablar de esas experiencias porque Pablo era mucho más joven y porque Dios lo llamó camino a Damasco. Por eso Pablo se identifica siempre como apóstol de Jesucristo. ¿Has leído eso siempre? Yo, apóstol de Jesucristo, con el hermano Sóstenes, ¿verdad? Está hablando de Corinto, ¿verdad? O yo, el apóstol de Jesucristo, con el amado Timoteo, o con Tito, o con Filemón, ¿verdad? Siempre está. Sin embargo, en Filipenses no hay ni un solo texto que intente justificar que es apóstol de Jesucristo. ¿Sabéis por qué? Porque la iglesia de Filipo, la iglesia de Filipenses, nunca cuestionó el apostolado de Pablo. Posiblemente por ese motivo, siempre esa iglesia estuvo solícito en ayudarle con ofrendas para extender el reino de Dios. ¿Cuándo se apoyan los ministerios a las personas? Cuando se tiene seguridad que esas personas están dedicadas en cuerpo y alma al servicio de la obra de Dios. Porque hay mucha gente que quiere vivir de la fe. Sin embargo, los creyentes vivimos por fe, que no de la fe. Y eso es muy importante. La carta no contiene ninguna corrección doctrinal como encontramos en Corinto o como encontramos en otras cartas que hemos podido estudiar como Éfeso. Sin embargo, Filipenses es una carta que está llena de afecto, de cariño y de mucho gozo. Al igual que en muchas cartas, Pablo advierte a los nuevos creyentes, a la iglesia de Filipo, que hay que estar alerta ante la tendencia del legalismo. Y eso es por lo que Pablo habla de los perros y de los falsos obreros. Es interesante que muchos judíos que estaban dentro de la iglesia de Filipo querían imponer la ley mosaica como requisito indispensable para ser salvo, basándose en textos como por ejemplo en Génesis 17. Vamos a Génesis 17 un momento, por favor. Génesis 17, versículos 10 y 12. Génesis 17, versículos del 10 al 12. Ahí vemos que hay una promesa, un pacto que los judíos tenían a fuego y que querían instaurar en las iglesias. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones.
el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Si te das cuenta, este texto dice, y cualquier extranjero. Muchos judíos con la ley en la mano decían, la ley dice que los extranjeros también tienen que ser circuncidados. Y como lo dice la Biblia, hay tantas cosas que dice la Biblia que nosotros utilizamos para decirle a los demás lo que tienen que hacer. No somos nosotros los únicos, también lo hacían en el Nuevo Testamento. Es interesante que el pacto de la circuncisión no ha quedado anulado, sino que el pacto de la circuncisión ha quedado ampliado, amplificado. Porque lo que el apóstol Pablo le revela a estos falsos maestros que están imponiendo la ley como requisito para la salvación de los extranjeros, los gentiles, dice que la circuncisión que debe de efectuarse ahora en la Iglesia de Cristo es más que el prepucio, es la del corazón. Porque podemos encontrarnos con gente circuncidada del prepucio, pero su corazón está totalmente opuesto a Dios. Por eso lo que Dios se preocupa es para que lo que realmente tenga que estar circuncidado es el corazón. De ahí, nosotros hoy también podemos caer en legalismos cuando con la Biblia en la mano le decimos a otros, a lo mejor no sobre la circuncisión, pero sí sobre su manera de vestir, o sí sobre su manera de comer, o sí sobre su manera de vivir, cuando lo que realmente Dios está preocupado es para que nuestro corazón le pertenezca completamente a Él. El legalismo es un hilo muy fino entre vivir en santidad y hacer de la santidad una manera de alcanzar salvación. La santidad me acerca a Dios, pero Jesús es el que me da la salvación. Y cuando quiero hacer de la santidad mi medio para alcanzar salvación, entonces me estoy equivocando, porque la salvación es por medio de Cristo. Y Cristo es el que produce mi santidad. Y dice 1 Tesalonicenses que la voluntad de Dios es que vivamos en santidad, que nos santifiquemos cada día, pero tras haber sido salvos por la sangre de Cristo. Mucha gente aspira a vivir en santidad sin Cristo y fracasa, convirtiéndose en religiosos del siglo XXI. Pero aquellos que entregan su vida a Cristo pueden luego vivir en santidad de una manera santa, de una manera digna y de una manera que ayudan a otro incluso a poder imitar su fe y su conducta. En Levítico 12:3 encontramos ese legalismo. Levítico capítulo 12, versículo 3, acerca de la circuncisión. Al final el legalismo lo que intenta es querer complacer a Dios a través de nuestros esfuerzos. Eso es lo que intenta el legalismo, querer complacer a Dios a través de nuestros esfuerzos. Y no es así. Porque para complacer a Dios, lo que hay que hacer es rendirse a Dios. No ayudemos a Dios a cambiar las personas. Dejemos que Dios transforme a las personas. Porque si hubiéramos sido nosotros, en otro tiempo, legalistas con aquellos que llegaron a la iglesia, posiblemente no estarían con nosotros hoy. Pero la obra del Espíritu Santo ha puesto orden y ha transformado los corazones. Pero es Dios. No le ayudemos a Dios a hacer su trabajo. Porque no hay mayor fe. Fíjate lo que te voy a decir. Escúchalo bien, ahora que se me está grabando. Y si lo puedes tomar nota, mejor. No hay mayor fe que dejar hacer a Dios. Te lo repito. No hay mayor fe que dejar hacer a Dios. Nosotros pensamos que ten fe y tienes que hacer algo. No. Ten fe y deja hacer a Dios. Eso sí que es fe. Porque esto consiste de Dios, no consiste de nosotros. Consiste que Dios pueda hacer su obra en medio de su iglesia. Levítico 12:3 dice, y al 8º día se circuncidará el niño. Por lo tanto, hermanos, podemos darnos cuenta que los rituales que nosotros podemos aplicar y que queremos aplicar a otras personas, lo único que pretenden es querer
complacer a Dios a través de nuestros esfuerzos personales. La relación con Cristo, sin embargo, no debe ser una relación teórica, debe ser una relación real y debe manifestarse en hechos concretos en nuestra vida. Ante la oposición al cristianismo, el cristiano debe mantenerse firme, y más en los tiempos que corren. Tenemos que ser firmes en un mismo espíritu, ya que nuestras diferencias entre nosotros mismos se eliminan cuando somos de un mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que cuando discutimos por lo que nos separa y porque no pensamos de la misma manera, reina el orgullo, la soberbia y la cabezonería en vez de que reine Cristo? Si buscáramos lo que nos une, que es Cristo, y dejáramos a un lado lo que nos separa, porque muchos de los temas en los cuales no vamos a estar de acuerdo, ni nos vamos a poner de acuerdo nunca, no son temas ni que añaden ni quitan salvación. Porque el fundamento de la iglesia es Cristo. Entonces, la iglesia se mantiene en un mismo sentir cuando su preocupación está centrada en Cristo, no en los rituales religiosos que nosotros queremos imponer. Porque todos los tenemos. Todos los tenemos. Todos tenemos nuestro pequeño ritual religioso, que pensamos que de esta manera va a ser más efectivo el ayuno, que pensamos que de esta manera nuestra oración va a llegar más al cielo, que pensamos que de una manera en concreto Dios va a hacerlo así. Hermanos, todos tenemos nuestros pequeños rituales, y una de las cosas que Cristo ha roto en nosotros son los moldes. Porque si tenemos que copiar el modelo de Cristo para sanar a un enfermo, ¿qué cogemos? El modelo de Cristo cuando cogió al ciego de nacimiento y al tartamudo, le abrió la boca y le escupió en la boca. ¿Cogemos ese modelo? Porque nos van a denunciar por anti-COVID. O en este caso por buscar el COVID anticipado, porque ya directamente sin mascarilla. Le escupimos en la lengua como hizo Jesús con el tartamudo. O cogemos el otro modelo de escupir en la tierra, hacer lodo con las manos y luego juntárselo en los ojitos. ¿Hacemos ese modelo? ¿Qué modelo utilizamos para sanar a los enfermos? Utilizamos el modelo que Jesús le dijo desde lejos, di la palabra y mi siervo quedará sano. Y Jesús dijo, ve, porque no he hallado tanta fe en Israel como la tuya. Y el centurión fue a su casa y a la hora que Jesús le dijo la palabra, dice que el siervo le quedó sano. ¿Utilizamos ese modelo, el de la oración a distancia? ¿O el del lodo? ¿O el de los escupitajos en la boca? ¿Qué modelo utilizamos? No hay modelos para obtener respuesta de Dios. Hay fe. Hay fe. Y el problema es cuando nosotros queremos hacer modelos. Es cuando hacemos un libro y decimos, compra este libro, aplica la receta del libro que verá cómo te va a ir bien. Y en 21 días vas a tener novia, y en 21 días vas a tener trabajo, y en 21 días vas a tener un perro llamado Gustavo. Que te haya ido bien a ti con ese método no significa que sea el método de Dios. Porque Dios trabaja con cada uno de nosotros de manera distinta. Que yo me levante temprano no significa que tú te tengas que levantar temprano, no, porque a lo mejor a ti te cuesta menos estar de madrugada orando. Pero a mí no me importa nada levantarme de madrugada para orar. Porque lo que es bueno para uno no significa que lo sea para otro. Porque lo que nos debe de centrar siempre es Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pablo anima a los creyentes a seguir adelante en aquello por lo cual nos ha tomado el Señor. A pesar de que nosotros solamente queremos hacer esfuerzos por agradar a Dios en nuestras obras. Uno es como Cristo cuando ve la vida desde la perspectiva de Cristo y no desde la perspectiva de uno mismo. Y actúa con los demás como si Jesucristo hubiera actuado. Hay 3 características en el carácter de Dios en Filipenses, y con esto termino, ya estoy terminando. Las 3 características de Dios en la carta de los Filipenses son: Dios es glorioso. Filipenses 2:11. Dios es un Dios glorioso. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Dios es glorioso, para la gloria de Dios. Segunda cosa que es una característica de la personalidad de Dios en Filipenses es que Dios es misericordioso. Filipenses 2:27. Filipenses 2:27 dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Está hablando de Epafrodito, pero Dios tuvo misericordia. ¿Qué es lo que tuvo Dios?
Misericordia, misericordia. Y Dios es un Dios que provee. Otra característica que vemos en Filipenses, que Dios es un Dios que provee. Filipenses 1:12. Dios es un Dios proveedor. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dios es un Dios que provee. Por lo tanto, la personalidad de Dios en esta carta, las características de su personalidad, se ven en que Dios es un Dios glorioso, Dios es un Dios misericordioso y Dios es un Dios que provee. Y termino. Filipenses presenta uno de los testimonios más conmovedores y persuasivos de la vida de Cristo. Pablo abre su corazón y describe su relación con el Señor diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso está en el versículo 21 del capítulo 1 de Filipenses. Cuando hay ausencia de egoísmo e interés propio, no implica sentimiento de pérdida, como algunos piensan, sino solo de gozo y paz en Jesucristo. Por eso alienta a cada creyente a que imiten a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Imitemos siempre a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En que debemos de aprender a imitar a Cristo. ¿Qué cosa más peligrosa cuando un predicador dice que voy a terminar y luego no termina? Hay algo que está afectando mucho a la iglesia en el siglo XXI, a los de Murcia y también a los de Madrid, para que nadie tenga duda. Y es el sentido de me siento propietario. Yo soy propietario de la iglesia. Yo soy el dueño de la iglesia. Tener años en el Evangelio me hace tener un poder sobre qué es lo que ocurre en la iglesia de Cristo. Hermanos, el sentir de Cristo es que, siendo Él su único y legítimo dueño, porque esto se llama el cuerpo de Cristo, nunca impone su criterio, sino seduce con amor, con cuerdas de amor, para que su iglesia obedezca. No hay mayor amor de Dios para con su iglesia que no tiene que imponerle a su iglesia lo que tiene que hacer, sino que la enamora cada día a que actúe de esa manera. Yo he podido vivir 2 matrimonios en mi matrimonio. Sí, 2 matrimonios, con la misma mujer, pero 2 matrimonios distintos. Cuando las cosas se hacen porque no hay más remedio que hacerlas, y cuando las cosas se hacen porque amo de una manera desinteresada. Te puedo garantizar que en el matrimonio 1 las lentejas se comían pero medio quemadas. En la opción 2 las lentejas estaban riquísimas porque eran los mismos ingredientes, pero la actitud del corazón había una gran diferencia. En la iglesia podemos hacer las mismas cosas, podemos hacer lentejas todos, pero tal como nosotros afrontemos nuestra actitud y comportamiento en la vida cristiana, lo mismo que hagamos puede ser sabroso y agradable o puede ser quemado e insípido. Porque en todas las iglesias se canta, pero hay canciones que no llegan a ningún corazón. En todas las iglesias se predica, pero no todos los sermones llegan al mismo corazón. En todas las iglesias se abre la Biblia, pero no significa que Dios esté hablando. Porque la diferencia no está en las formas, sino en aquello que Dios discierne. Y Dios lo que discierne es el corazón de su pueblo. Por lo tanto, hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengamos ese sentir para poder avanzar como iglesia del Señor. Amén. Pues aquí termina Filipenses, son las 9:10. Ya hemos terminado Filipenses. A la vuelta estaremos comenzando con la carta de los Colosenses, Colosas. Muy bien, pues si os parece bien, vamos a ponernos en pie para orar al Señor. Y recordaros que mañana a la 1:30 vendrá la Cruz Roja a inspeccionar el almacén de comida. Por favor, acordaos de orar, estaremos aquí, los voluntarios de la asociación,
y también un servidor. Cuando salga a trabajar vendré para poder contestar cualquier pregunta o duda que pueda surgir al inspector sobre infraestructuras de la iglesia y que salga todo bien. Después a las 5 creo que las personas mayores se reúnen por WhatsApp, será su última reunión de café y pastas, y también yo a las 5 estaré en la prisión. Mañana me tocan los módulos 5 y 10 de la cárcel. Y el jueves, Dios mediante, estaremos estudiando los dones del Espíritu Santo con el pastor Tony, que estaremos estudiando la última parte de los dones del Espíritu Santo. Pues si os parece bien, vamos a orar para terminar y despedirnos en oración. Clara, por favor, nos despides en oración si eres tan amable. Ven y te doy el micrófono. ¿Estás de vacaciones o es que hoy, como ha sido el cumpleaños de tu nieto, te has tomado tú las vacaciones? Vacaciones, ¿no? Muy bien, despídenos en oración. Gracias, Padre Santo, bendito Dios. En tu santo nombre hemos estado aquí escuchando tu palabra, Padre amado. Muchas gracias, Señor, este tiempo, Señor, que tú has hablado en nuestro corazón, es mi Dios. Gracias te doy, Señor, por todos los hermanos que están aquí, al pastor y a todos, Señor Padre. Ahora este momento nos vamos a cada cual a su casa, que tú seas bendiciendo, llevando cada uno a su hogar, Señor. Mi Cristo Jesús, en nombre de Cristo Jesús. Amén.